Bienvenidos amantes de las historias increíbles a un viaje al pasado que les pondrá los pelos de punta. Hoy vamos a hablar de algo mucho más real y que en su momento fue aterrador, la cirugía sin anestesia. Imaginen una película de terror, pero sin la parte E, es solo una película. Eso era la medicina del siglo XIX. Piensen en el cirujano de hace 200 años. No era un doctor en el sentido que conocemos hoy, sino más bien un artesano del bisturí. Su trabajo era ser rápido, muy rápido. ¿Por qué? Porque cada segundo de la operación era un segundo de dolor insoportable para el paciente. No había forma de dormirlo o adormecer la zona. Los gritos eran la banda sonora de la sala de operaciones. Los pacientes no eran héroes estoicos. Se retorcían, gritaban y suplicaban. Era una carrera contra el tiempo. El cirujano tenía que cortar, coser y terminar antes de que el paciente muriera del shock o la hemorragia. En lugar de hospitales, a menudo se operaba en anfiteatros o salas de demostración pública. La gente pagaba para ver las operaciones, como si fuera una función de circo. Era un espectáculo macabro, y el mejor cirujano era el más veloz. La moral de la historia era simple. Si querías sobrevivir a una operación, tenías que ser fuerte y el cirujano tenía que ser el más rápido del oeste. La gente no se quedaba de brazos cruzados, se buscaban soluciones desesperadamente. Los primeros intentos eran, digamos, peculiares, se usaban de todo, desde alcohol y opio, que solo atontaban un poco y no quitaban el dolor, hasta cosas más exóticas como el clavo de la mandrágora, una planta que según la leyenda tenía propiedades mágicas, pero nada funcionaba realmente. Era como lanzar un cubo de agua a un incendio forestal. El dolor siempre ganaba la batalla, pero en medio de este dolor, que en el siglo XIX se manifestaba en su forma más cruda y cruel en los quirófanos y consultorios dentales. Había un hombre que soñaba con silenciar los gritos. Su nombre era Horace Wells, un dentista de Hartford, Connecticut, con una mente inquieta y una ambición revolucionaria. Wells no se conformaba con ser un simple extractor de muelas. Veía el terror en los ojos de sus pacientes y sabía que tenía que haber una forma mejor. Una parte importante de la práctica odontológica de Wells consistía en la extracción de piezas dentales, como lo evidenciaba la gran cantidad de forceps en su inventario y su diario. Le preocupaba el dolor y la incomodidad del paciente tras las extracciones. Por lo tanto, buscaba un remedio que minimizara el dolor y la incomodidad de sus pacientes tras la extracción dental. 1840, en una conversación con Linus Paseo Brocket, médico de Hartford, quedó profundamente impresionado con la idea de que aún no se lograra algún descubrimiento que permitiera realizar operaciones dentales y de otro tipo sin dolor. Hasta que el 10 de diciembre de 1844, la casualidad quiso que el doctor Gardner Quincy Colten organizara una exposición sobre la demostración del óxido nitroso como una gran exposición de los efectos producidos por la inhalación de óxido nitroso, gas estimulante o de la risa, que organizó para el entretenimiento público. Wells y su esposa asistieron al evento. Los miembros de la audiencia fueron invitados a inhalar el gas para experimentar los efectos como parte de la exposición, para la que Wells se ofreció como voluntario. La siguiente persona en ofrecerse como voluntario fue Samuel Cooley, que estaba sentado junto a Wells. Cooley declaró que cuando le administraron el gas, se intoxicó de inmediato, se mareó y comenzó a saltar por el escenario, lo que provocó que se lesionara al golpearse la pierna contra el banco de madera. Después de que los efectos del gas habían desaparecido, no pudo recordar la experiencia y encontró que la piel en sus rodillas estaba severamente raspada y rota, y cuando se le preguntó sobre su percepción del dolor, negó haber experimentado algún tipo de dolor mientras estaba bajo la influencia del gas de óxido nitroso. Según Colton, esto fue notado por Wells. Cali, a manera de expresar lo que sintió, declaró que si una persona pudiera ser sujetada, podría someterse a una operación quirúrgica severa, sin sentir ningún dolor en ese momento. Esto intrigó a Wells y se le ocurrió que a una persona se le podría extraer un diente mientras esté bajo la influencia del óxido nitroso y no sentir dolor. Luego, le preguntó al doctor Colten si estaba dispuesto a participar en su propia extracción de muela del juicio por parte de su colega, el doctor Reggs, al día siguiente, es decir, el 11 de diciembre de 1844. Colton trajo una bolsa de óxido nitroso y
en presencia de Riggs, Welles inhaló el gas de la bolsa de papel. Mientras Welles estaba bajo la influencia del gas, el doctor Riggs le extrajo la muela del juicio. Welles no mostró ninguna molestia durante todo el procedimiento. Cuando se le preguntó sobre su percepción del dolor, respondió: «Es el mayo, era descubrimiento jamás hecho. No lo sentí tanto como el pinchazo de un alfiler». Una nueva era en la extracción de muelas. A petición de Welles, Colten le enseñó la forma de preparar el gas de óxido nitroso. Durante las semanas siguientes, Welles y Riggs utilizaron gas de óxido nitroso durante las extracciones dentales como anestésico. Welles utilizó el gas en 12 pacientes y Riggs una vez como parte de un procedimiento en el que en una sola sesión se extrajeron 6 dientes. Con la confianza de haber descubierto el santo grial de la medicina, Horace Welles buscó el reconocimiento. Viajó a Boston para demostrar su hallazgo ante la comunidad médica en el prestigioso Hospital General de Massachusetts, con la ayuda de un exalumno y compañero. El doctor Morton organizó una sesión para ilustrar el experimento sobre sedación con óxido nitroso en presencia del doctor John Collins Warren, jefe de cirugía del Hospital General de Massachusetts. Era el 20 de enero de 1845. El público era escéptico, pero Welles estaba seguro. La fama y la fortuna estaban a un paso. Welles acordó administrar óxido nitroso para la extracción de un diente. El paciente, un joven estudiante de medicina, fue preparado. Welles le administró el gas pero algo salió mal. Welles había retirado la bolsa antes de que el gas comenzara a mostrar sus efectos y continuó con la extracción. La dosis no fue suficiente, y mientras el cirujano iniciaba el procedimiento, un grito agónico resonó en la sala. El paciente, con la cara contorsionada por el dolor, se retorcía. La demostración fue un fracaso catastrófico. El público y los doctores presentes, que ya eran escépticos, se burlaron. «Es un engaño», gritaban. El crédito de Welles se desplomó. Humillado y con su reputación hecha trizas, Horace Welles regresó a Hartford. Se sintió abatido y sufrió una crisis nerviosa que lo llevó a abandonar su práctica odontológica mediante un anuncio de cierre de su consultorio y derivación de todos sus pacientes al Dr. Riggs, el 7 de abril de 1845. En el Hartford Courant declaró que la emoción de esta aventura le provocó una enfermedad de la que no se recuperó durante muchos meses, viéndose obligado a renunciar por completo a su negocio profesional. Años después, en la década de 1840, su antiguo colega, el dentista William Morton, tendría un éxito rotundo con un anestésico más potente, el éter, y se llevaría todo el crédito y la gloria. Morton tuvo una idea loca: ¿y si el éter, un líquido que se usaba para limpiar y que la gente a veces inhalaba por diversión, podría adormecer a alguien lo suficiente como para una operación? El éter provocaba un estado de trance. Morton, audaz y un poco temerario, decidió probar su teoría. El 16 de octubre de 1846, en un quirófano público en Boston, Morton administró éter a un paciente llamado Gilbert Tabot. El paciente se durmió. El cirujano, Dr. John Collins Warren, procedió a extirparle un tumor del cuello. El público estaba atónito. El paciente, al despertar, dijo las palabras que cambiaron la historia de la medicina para siempre: «No sentí nada». Welles estaba feliz por el logro de su estudiante y compañero, el Dr. Morton, pero se sintió abatido cuando el Dr. Morton se proclamó pionero de la anestesia, por lo que su esposa declaró que esto condujo a la guerra del gas. Welles publicó en diciembre de 1844 los eventos para establecer un reclamo por ser el descubridor de la anestesia, por lo que presentó una petición a la Académie Royale de Medicine, Sociedad Médica Parisina, en 1847. Poco después apareció otro contendiente. James Young Simpson, un médico escocés, empezó a experimentar con el cloroformo. Era aún más potente y rápido que el éter, y aunque se usaba para las operaciones, pronto se popularizó para algo más: para aliviar el dolor de las mujeres durante el parto. La reina Victoria, ni más ni menos, usó cloroformo para dar a luz a su octavo hijo. Si era lo suficientemente bueno para la reina, era lo suficientemente bueno para todos. A su regreso a su ciudad natal, continuó sus autoexperimentos con anestesia de óxido nitroso, con la adición de éter y cloroformo. Sin embargo, mientras realizaba autoexperimentos,
se volvió adicto al cloroformo, lo que le produjo trastornos mentales. Una vez, estando bajo los efectos del cloroformo, arrojó ácido sulfúrico sobre las que se dirigía como mujeres abandonadas. Por este acto atroz, fue declarado culpable y encarcelado en la prisión de Tombs el 21 de enero de 1840. Al día siguiente, mientras estaba bajo vigilancia, fue a su casa a buscar algunas de sus pertenencias, entre ellas cloroformo y una navaja de afeitar que introdujo de contrabando en la prisión. El 24 de enero de 1848. Wells acaba con su existencia inhalando el cloroformo introducido de contrabando y cortándose la arteria femoral. Sin embargo, 12 días antes de su muerte, Wells fue votado para ser reconocido de ahí en adelante como la primera persona que descubrió y realizó operaciones quirúrgicas sin dolor, y hasta el último día de los tiempos, la humanidad sufriente debe bendecir su nombre. Y se le debió todo el honor de haber descubierto y aplicado con éxito el uso de vapores o gases mediante los cuales se podían realizar operaciones quirúrgicas sin dolor. Sin embargo, esto llegó a Nueva York después de su muerte. Wells murió a los 33 años sin saber el honor que se le otorgó por su trabajo, el título que había alcanzado como padre de la anestesia e incluso el reconocimiento que recibió de la Sociedad Médica Parisina, que le fue otorgado justo antes de su muerte. Todos los médicos de Hartford, Connecticut, testificaron que Wells fue el principal descubridor de la anestesia, firmando un documento. Aunque el éter y el cloroformo eran la respuesta a un sueño de siglos, el camino no fue fácil. Algunos médicos y religiosos se oponían. Creían que el dolor era una parte natural de la vida y que la anestesia era una intromisión en los planes de Dios. También había miedo. Algunas personas murieron por sobredosis de éter o cloroformo, lo que generó un escepticismo inicial. Pero la evidencia era innegable. La anestesia no solo eliminaba el dolor, también permitía a los cirujanos trabajar con más calma, precisión y durante más tiempo. Esto abrió la puerta a operaciones más complejas que antes eran impensables. La cirugía dejó de ser una carnicería para convertirse en una verdadera ciencia. Así, la anestesia pasó de ser un truco de magia a una necesidad. Transformó a los cirujanos de rápidos carniceros en artesanos meticulosos. Y el quirófano, de un escenario de gritos y dolor, se convirtió en un lugar de esperanza y curación. Hoy, cuando vamos al dentista o a una operación, es fácil dar por sentado que el dolor será cosa del pasado. Pero no olvidemos a esos valientes pioneros que con valentía y un poco de suerte encontraron la llave para abrir la puerta de una era sin dolor. Y con esta trágica pero fascinante historia de pioneros y martirios, cerramos nuestro increíble viaje. La próxima vez que te sientes en el sillón del dentista o te prepares para una cirugía, recuerda el nombre de Horace Wells y el duro camino que se recorrió para que hoy el dolor sea, afortunadamente, cosa del pasado. Si te ha gustado desentrañar los oscuros secretos de la medicina del siglo XIX, no olvides darle me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda muchísimo. Y si no quieres perderte ni una sola de estas épicas historias que cambiaron el mundo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Déjanos un comentario abajo. ¿Cuál crees que fue el descubrimiento médico más importante de todos los tiempos? ¿La anestesia, las vacunas o los antibióticos? Nos vemos en la próxima aventura.